Hay algo que no entiendo. ¿Por qué Putin invadió a Ucrania en primer lugar? O sea, tenía todas las razones posibles para no invadir. Había logrado un acuerdo con Alemania para construir un gasoducto, que de hecho lo construyó, de 1.200 kilómetros de tuberías e infraestructuras para llevar el 40% del gas de Siberia a Europa, bypaseando a Ucrania, que se iba a quedar de lado. Había logrado convencer a la dirigencia europea y a los más importantes líderes, incluyendo presidente y primer ministro, jalándolos e incorporándolos a la junta directiva de grandes empresas rusas. Tenía partidos políticos y dirigentes haciendo campaña al este de Ucrania, con medios de comunicación inclusive que utilizaban la lengua rusa. Había invadido Crimea, el principal puerto de Ucrania en el Mar Negro. Y, o sea, había dividido a Europa en torno a los planes de aumentar la fuerza, el poderío y la influencia de la OTAN en Europa Oriental. O sea, tenía controlar la situación y, sin embargo, destruyó todas estas ventajas estratégicas con la invasión. ¿Por qué? Bueno, bienvenidos al programa ECO de 1886. Vamos a tratar de responder, aunque sea grandes líneas, las razones que a nuestro juicio motivaron a Putin para invadir Ucrania. Hay algo importante que pude ver. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró al Parlamento Europeo que en el otoño del año 2021 Putin envió una resolución, un borrador, que si la OTAN lo firmaba, que no iba a incorporar nuevos estados a la organización, no invadiría Ucrania. Y por supuesto la OTAN no lo firmó. La OTAN es un vestigio de la Guerra Fría, dirigida para enfrentar el Pacto de Varsovia, creado después de la Segunda Guerra Mundial, la alianza militar de los países comunistas del otro lado del muro. Cayó el Pacto de Varsovia, ¿y cuál es el sentido entonces de la OTAN? O sea, lo opuesto a la paz ocurrió. O sea, la OTAN lo que hizo fue incrementar su fuerza y poderío militar a las orillas, en las fronteras de Rusia. ¿Qué pasaría si Rusia colocara varias divisiones de sus ejércitos en la frontera norte de México? ¿Qué pensarían los países de América del Norte? Es una situación complicada y que cuesta entender. Hay varios factores. Uno de ellos fue, obviamente, el enfrentamiento, la división, la rivalidad entre Ucrania y la URSS. Tenemos que recordar que el 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, dio una rueda de prensa. 12 minutos después, la Unión Soviética había desaparecido. Bajaron la bandera roja comunista y subieron la antigua bandera de los zares, que había sido alzada hasta 1917 durante la revolución bolchevique. Pero lo que precipitó la desintegración de la Unión Soviética fue que el 1 de diciembre de ese mismo año, 1991, ocurrió un referéndum en Ucrania y el país decidió mayoritariamente, un 92% de los ucranianos votaron a favor de la independencia, inclusive en las zonas que están controladas hoy por los rusos, en el Donbass. La abstención fue mínima en la península de Crimea, en todos los lugares más emblemáticos, más delicados para Rusia. Los ucranianos votaron a favor de salirse de la Unión, del marco político de la Unión Soviética, y después siguieron varios países de Asia Central. O sea, el veredicto del referéndum ucraniano fue en realidad un veredicto sobre la existencia o la no existencia de la Unión Soviética. Y Putin, como lo dicen generalmente,
antiguo jefe de la KGB, consideró la desaparición de la Unión Soviética como la más grande catástrofe geopolítica del siglo XX. Él no podía ver como los ojos esa revolución naranja que intentó sacar del poder pacíficamente a líderes prorrusos. Una revolución naranja que fue estudiada inclusive por la oposición venezolana en los primeros años de la lucha democrática contra el comandante Chávez. Él no podía ver eso. Para el Kremlin, la revolución naranja que vino después de ese referéndum, que fue, digamos, la determinación de diferenciarse radicalmente de las propuestas políticas de la Unión Soviética, fue un llamado de atención para Putin. Fue algo así como el ataque del 11 de septiembre del año 2001 de Al Qaeda contra las Torres Gemelas. Fue un llamado de atención, fue algo que cambió para siempre la manera de pensar del líder ruso. Putin siempre pensó que podría repetir la experiencia soviética de 1956 en Hungría, que ocupó el país entero en apenas 4 días, o la invasión a Checoslovaquia en 1968, e inclusive el ataque a Kabul en Afganistán, cuando las tropas especiales soviéticas ingresaron al Palacio Presidencial, asesinaron al presidente afgano e instauraron un gobierno comunista. Pero todos estos escenarios fracasaron en Ucrania ante la determinación del pueblo ucraniano y de los dirigentes ucranianos de resistir a la invasión rusa. Hace poco, hace unos días, hace 48 horas, se puede decir 72 horas, antes de grabar este programa, se celebraron elecciones en Rusia. En Rusia, Putin ganó con un 88% de los votos y garantizó su permanencia en el poder hasta el año 2030, alcanzando el tiempo que duró Joseph Stalin en el poder. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo pudiera hacer eso? Es una experiencia también, una situación, una dinámica que también tenemos que considerar. Después de cada fase totalitaria en Rusia, ha habido un periodo de liberalización política y económica. En 1861 fue Alejandro II, en 1956 fue el intento de desestalinización impulsado por Nikita Khrushchev luego de la muerte de Stalin. Después vino la perestroika de Gorbachev en 1985 y finalmente las reformas de Yeltsin en 1972. O sea, la Unión Soviética va en una fase de autoritarismo, de nacionalismo, de alianza con la Iglesia Ortodoxa y de fomentar una idea de Rusia que implica la identificación del proyecto político ruso con el fortalecimiento del Estado, y luego hay una etapa de liberalización económica, se suelta un poco la censura, disminuye la persecución, disminuye la represión, y Rusia en los últimos siglos ha estado de un lado para otro. ¿Qué puede pasar en este momento? El pensamiento imperial nacionalista de Rusia hoy en día ve el rol político-cultural de Rusia como el papel que debe desempeñar una civilización cristiana frente a la decadencia europea, frente a la decadencia occidental. Y esta es una misma idea que fue defendida en el pasado por grandes escritores, incluyendo a Dostoyevsky. O sea, no es algo completamente nuevo de los grandes, de los pensadores políticos nacionalistas de hoy en día. Pero hoy en día Putin trata de vender esa idea de un destino nacional e individual que valga la pena. Le dice a los soldados rusos, a los jóvenes rusos que peleen en la guerra contra Ucrania y que su vida es más importante que un vaso de vodka o que tomarse una cerveza, que le pueden dar trascendencia, sentido a su destino, a su existencia, peleando por una idea de Rusia que ha crecido durante los últimos siglos. Y el peligro es que este imperialismo, este engrandecimiento del Estado ruso a costa de otros países limítrofes, ha sido causado por esa ceguera de la OTAN, por esa ceguera de países que han cometido los errores más garrafales después de la desaparición de la Unión Soviética a partir de Gorbachev y de Yeltsin.
La OTAN hasta el momento solo ha servido para justificar la paranoia de Putin, y la única manera de frenar, de disminuir el sufrimiento de los ucranianos, que son en definitiva lo que están, digamos, pagando con la muerte de sus hijos el desastre de la guerra actual, es hablar realmente de conversar sobre las condiciones para una paz duradera. El Papa Francisco habló recientemente de la posibilidad de una bandera blanca. Una bandera blanca no es una rendición, es empezar a negociar realmente y que las dos partes logren escucharse y logren entender cuáles son sus necesidades más importantes a fin de hacer posible una paz que respete la seguridad, la paranoia de Putin, la seguridad de los rusos, la tranquilidad de los rusos y al mismo tiempo el bienestar de los ucranianos. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Cualquier observación, por supuesto, como siempre, pueden dejar su comentario y suscríbanse al canal Ecos de 1886. Muchísimas gracias y buenas tardes.